iniciado ya una serie de temas, amados hermanos, denominados las 5 solas. En este mes de la Reforma, en este mes de octubre, mes denominado como el mes de la Reforma. Y hemos abordado, hermanos, ya la primera sola, la sola Escritura, pero son 5 solas. En un principio no se llamaban así las 5 solas, pero fueron 5 frases, hermanos, o 5 gritos que estuvieron a lo largo y ancho del movimiento de Reforma. 5 frases, hermanos, en la que hicieron profundo énfasis los reformadores, diciendo, repita conmigo, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, hermano. Hicieron profundo énfasis en estas 5 frases, hermanos. Y estas 5 frases tienen en común, amado hermano, una palabra, la palabra sola. La palabra sola es muy importante, hermanos. Los reformadores se encargaron de hacer profundo énfasis en la palabra sola, porque mire usted, le explico. Los católicos romanos creen en la Escritura, pero no en la sola Escritura, creen en la Escritura y la tradición y el magisterio, como lo explicaba el pastor hace 8 días. La Escritura, la sola Escritura, como la única regla de fe y conducta de los creyentes en Dios. Los católicos creen en la fe, pero no en la sola fe. Creen en la fe más las obras de bien que yo puedo hacer para contribuir a mi salvación. Creen en la gracia, pero no en la sola gracia, sino en la gracia y los méritos, como si yo pudiera tener mérito alguno para contribuir a mi salvación. Ellos creen en Cristo, pero no solo en Cristo, creen en Cristo y el Papa. Ellos creen en la gloria de Dios, pero no en la sola gloria de Dios. Creen que el hombre también puede ser glorificado en su sistema jerárquico. De ahí la importancia de los reformadores de darle énfasis a las 5 solas, a la sola Escritura, a la sola fe, a la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, hermanos. Y en esta mañana, amados hermanos, nos toca estudiar la segunda sola, que viene del latín sola fide, que significa solo por fe. Y quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un versículo de la palabra de Dios que redundó toda esta semana en mi mente y en mi corazón, hermanos, y hoy se los quiero compartir. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Yo ya lo tengo aquí en la mente, así que les invito a que lo abran para que lo leamos juntos. Romanos 1, 17, si ya lo tiene, sígame con la vista, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, hasta el justo por la fe vivirá. Le comparto la traducción Dios habla hoy. Este mismo versículo dice así, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe de principio a fin. Lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Le comparto la traducción del lenguaje actual. Dice, la noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Cristo Jesús, como dice la Escritura, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Bendita palabra de Dios, hermanos, promesas fieles y verdaderas. Y en esta mañana, hermanos, estaremos estudiando esta sola, solo por fe. Solo por fe, hermanos,
fue la afirmación central de Martín Lutero, que provocó la gran controversia del siglo XVI. Lutero entendió, amados hermanos, que la salvación es solamente por fe y no por obras, así como Roma lo entendía. No por obras, así como Roma lo entendía y lo entiende. Roma dice que el bautismo te da salvación, que las obras de bien contribuyen a tu salvación, que los sacramentos contribuyen a tu salvación, que una visita a un lugar sagrado contribuye a tu salvación, que adorar las reliquias contribuyen a tu salvación. Y mire usted, la sola fide o sola por fe elimina por completo todo eso. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, del versículos 8 al 9, nos enseña que la salvación es por gracia a través de la fe, y esta fe está en Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe, pues esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y confirma en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje que acabamos de leer, mas el justo por la fe vivirá. Debiéramos entender sobre la urgencia que los maestros reformadores tenían sobre este tema. Ellos no pensaban que la doctrina de la justificación por fe era un tema o un punto importante sobre la teología. Además de entender que la doctrina de la justificación por la fe era una verdad, entendían y estaban convencidos, amados hermanos, que la doctrina de la justificación por la fe era una doctrina de vital importancia. Lutero dijo que la justificación solo por la fe es el artículo sobre el que la Iglesia se mantiene o cae. Repito, amados hermanos, Lutero dijo que la justificación solo por fe es el artículo sobre el que la Iglesia se mantiene o cae. Pudiéramos pensar desde el punto de vista del siglo XXI, en estos tiempos, amados hermanos, pudiéramos pensar que tal vez fue una exageración o una sobrevaloración acerca de esta doctrina. Pero Martín Lutero no lo vio así, hermanos. Martín Lutero estaba convencido y quería dar a conocer de cuán importante era esta doctrina, ya que tocaba el corazón y el alma del Evangelio mismo. Esta afirmación de Lutero de que la justificación solo por fe es el artículo sobre el que la Iglesia se mantiene o cae, es porque es el artículo sobre el que nosotros entendemos que nos revela cómo somos redimidos tú y yo. Es el artículo sobre el que nosotros entendemos que nos revela cómo somos redimidos tú y yo. Juan Calvino adoptó una visión similar sobre la importancia de esta doctrina. Él utilizó una metáfora diferente y dijo que la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Repito, amados hermanos, Calvino dijo que la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Debemos saber, amado hermano, que la pregunta fundamental que la doctrina de la justificación está tratando de responder
y triunfa en ese intento es la pregunta: ¿cómo una persona pecadora puede sobrevivir el juicio final? De un Dios justo y santo. Repito la pregunta, amado hermano: ¿cómo una persona pecadora puede sobrevivir el juicio final ante un Dios justo y santo? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Cómo vamos a presentarnos ante Dios, amado hermano? ¿Se ha puesto a pensar cómo se va a presentar usted ante Dios? Le recuerdo algunos versículos de la Biblia. Dice Eclesiastés 7:20 que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10 dice: porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga, el versículo 11 dice: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo presentarnos delante de Dios? Si Dios nos paga conforme a lo que merecemos, ya acabamos de oír, merecemos la muerte, merecemos el castigo eterno. ¿Quién quiere un juicio justo delante de Dios? No queremos un juicio justo delante de Dios, queremos su perdón, queremos su misericordia, amados hermanos. El salmista expresó su angustia, hermanos, con respecto a este tema. En el Salmo 130, versículo 3, si quiere leerlo. El salmista expresó su angustia delante de Dios. Dijo: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares a los pecados, oh Dios, ¿quién podrá mantenerse de pie delante de ti? Él decía, en otras palabras: Señor, si tú llevas un registro de todas las acciones que yo hago, si grabas todo lo que digo y llevas todo esto a juicio, Señor, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? ¿Quién? Pero le digo algo, amados hermanos, la buena noticia es que la Biblia dice que Dios es justo y justificador de personas pecadoras. Esa es buena noticia, hermanos. Y el apóstol Pablo dice que estos dos conceptos, de que Dios es justo y justificador, tienen que estar bien claros en nuestra mente si queremos entender el Evangelio del Nuevo Testamento. La doctrina de la justificación, amado hermano, incluye la doctrina de la divina misericordia y del perdón de pecados. Y esto es muy importante para nosotros, amados hermanos, porque esta doctrina de la divina misericordia y del perdón de pecados expone ante nuestros ojos, amado hermano, a un Dios que es un Dios perdonador. Y esa es buena noticia, hermanos, un Dios perdonador. Y cuando Dios en su misericordia ofrece el perdón a aquellos de nosotros que somos culpables delante de Él, todo el proceso del perdón divino, mire usted, no significa que Dios mira el pecado a través de sus dedos. Es como decir, voy a hacer de cuenta que no veo.
como decimos nosotros por acá, que se haga de la vista gorda con nuestros pecados. No, el pecado tendrá que ser castigado. Entonces, ¿cómo justifica Dios a las personas? Su manera de justificar a los culpables es de acuerdo a su plan, trabajando desde antes de la fundación del mundo, amado hermano. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el apóstol Pedro confirma esta palabra, dice allá en su primera carta del capítulo 1, versículos 18 al 21, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fuiste rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amados hermanos, para que nuestra fe sea en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Retomamos la pregunta original, amados hermanos. Si Dios es justo y yo no lo soy y tengo que hacer frente a su justo juicio, ¿cómo puedo estar de pie? Lo que estoy necesitando con desesperación, amado hermano, por toda la eternidad, es ser justificado. Lo que tú necesitas, hermano, es ser justificado delante de Dios. Pero si Dios es justo y justificador, y si Dios es el que da la justificación, y si es Dios el que justifica, ¿qué dice esto acerca de nuestra capacidad para justificarnos por nosotros mismos? No puedo hacer nada para justificarme, ni nadie puede justificarme, ni la iglesia puede justificarme. Es Dios y solo Dios quien puede pronunciar mi veredicto final acerca de mi justificación o mi falta de ella. La gloria del Evangelio, amados hermanos, es que Dios declara a la gente justa, aun cuando son pecadores. La gloria del Evangelio, hermanos, es que Dios declara a la gente justa, aun cuando son pecadores. ¿No le recuerda un versículo de la palabra de Dios? Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pues mucho más, amado hermano, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios declara a una persona justa ante sus ojos y ante su ley, aun cuando bajo escrutinio son aún pecadores. Y en ese juicio de declarar a alguien justo, que de por sí no es justo, es lo que trae en gran parte la gran controversia de esta doctrina, que ha llevado a algunos críticos de la Reforma diciendo que los reformadores postularon una ficción legal
que hace a Dios culpable de mentir, diciendo que alguien es justo cuando en realidad no lo es. Le explico, amado hermano, el concepto bíblico de la doctrina de la justificación solo por fe descansa solo en Dios, ajustando cuentas, declarando a la gente ser algo que en sí y por sí mismo no son. El apóstol Pablo define y aclara con precisión este punto en su carta a los romanos, diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es así que solo por fe, y esta fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. La justicia de Dios descansa y se cumple en la obra de Cristo a nuestro favor, una vez y para siempre. La obra consistió en que Dios envió a su amado Hijo Jesucristo y vino a derramar su sangre preciosa, porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo derramó su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Puedes entender eso? El apóstol Juan dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Cristo se cumplió toda justicia por nosotros. La justicia de Dios por medio de la fe es para todos los que creen en Cristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo merecemos la muerte por causa de nuestro pecado, pero el Cristo de la gloria tomó nuestro lugar. Nuestro castigo fue sobre Él. Dice el profeta Isaías en su capítulo 23, versículos 5 al 6. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y es así, amado hermano, que a través de la justicia de Cristo, que nos es imputada, que nos es dada o es puesta a nuestro favor, es como nos lleva delante de Dios como justos. No porque haya mérito alguno en mí, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, poniendo en nosotros por fe la justicia de Cristo a nuestro favor, librándonos de la ira de Dios y reconciliándonos con Él. La razón por la que Dios nos declara justos delante de Él, siendo aún pecadores, es a causa de la justicia de Cristo puesta en nosotros por medio de la fe. Ahora puedo decir, amado hermano, si muero ahora, iré al cielo ahora mismo. ¿Por qué? Porque tengo toda la justicia necesaria para llegar ahí. Repito, hermanos, si muero ahora mismo, iré al cielo ahora mismo, porque tengo toda la justicia necesaria para llegar ahí, es decir, la justicia de Jesucristo. Y esas son buenas noticias, amado hermano. Si tú rechazas eso, rechazas el Evangelio. Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y adecuado y perfecto para nuestros pecados.
Cristo, pues, ocupó nuestro lugar, pagó la pena de muerte por nuestros pecados y satisfizo a plenitud las demandas de Dios. Su sacrificio, su muerte en la cruz y su resurrección nos otorga el perdón, la salvación y la libertad. Nuestra salvación es solo por fe, no por fe más las buenas obras. Somos salvos solo mediante la fe en Jesucristo, confiados en que Él perdona todos nuestros pecados y nos hace justos delante de Dios. Porque en el Evangelio, termino diciendo, hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Espero que me haya explicado, hermanos, y me haya entendido. Quiero que cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, agradecidos, muy agradecidos, Señor. En el nombre de Jesús vamos delante de ti, Padre, para darte las gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo y derramar su sangre preciosa y morir en la cruz por nuestros pecados. A tu Hijo amado, a quien tú levantaste entre los muertos y hoy vive. Y nos dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Te damos las gracias, Señor, por esta fe que nos ha librado de la muerte, del castigo eterno, y esta fe en Jesucristo. Gracias por amarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.